tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Nueva edición de Hola Doctor acá por la pantalla de Canal 7 como hace más de 4 años y medio. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con el hombre pero también con la mujer, ¿no? Porque si bien es una práctica que se realiza en el hombre, hay ciertas influencias de las cuales nos va a explicar el invitado que tenemos, que es el doctor Maximiliano Falcioni, que es médico urólogo. Él nos va a explicar un poquito su especialidad. ¿Cómo te va, Maximiliano? Bien, David. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, No, por hacernos llegar tu invitación acá al Centro de Cirugía Urológica. Y bueno, en nombre del equipo me hago presente para conversar un rato contigo. Sí, porque es un tema fantástico, el tema de la vasectomía, de lo cual se habla mucho. Antes de entrar directamente en eso, me gustaría, porque a la gente le interesa por ahí saber quién es Maximiliano, de dónde sos, dónde estudiaste, Bien. en definitiva, por qué te perfeccionaste en esto. Contale un poquito a la gente. Bueno, yo nací en la ciudad de Trenquelauquen, a 300 kilómetros sí, de aquí. Y después me formé como médico en la Universidad Favaloro, en Buenos Aires. Después de recibirme de médico hice 2 residencias, Sí. 2 especialidades en el Hospital Británico de Buenos Aires. Mira. Primero hicimos cirugía general Sí, y después urología. correcto. En esas 2 carreras pude desarrollarme en cirugía laparoscópica y cirugía mini-invasiva. Y bueno, después me instalé ya hace 2 años aquí en Bahía Blanca y trabajo como urólogo staff del Centro de Cirugía Urológica, en Dorrego 30. Maximiliano, ¿por qué estudiaste medicina? Es decir, ¿en tu familia había algún antecedente familiar? ¿Alguien más estudió? ¿De cuándo empezaste? ¿Cuándo descubriste esta idea de decir, quiero ser médico profesional? La verdad que no tuve ninguna influencia familiar. Nada. Fue más por interés personal, de querer ayudar a las personas, de trabajar con las manos, siempre fue algo que me gustó mucho. Y bueno, me pareció que medicina y después sobre todo la cirugía, donde uno tiene que desarrollar cierta destreza manual, Sí. fue donde me fui volcando, y después sobre todo por la urología, Claro. que es una especialidad que compromete no solo la parte quirúrgica, sino también tiene un aspecto médico muy importante y también cirugía endoscópica, así que complementa un poco todas las aristas de tratamiento actual. Vos hiciste la secundaria en Trenquelauquen. Sí, en Trenquelauquen. Ahora, ¿cuál fue el momento en el cual te llevó a vos decidir, bueno, no, voy a seguir cirugía? ¿Y por qué? ¿Te acordás? Porque a veces por ahí uno dice, bueno, cuando va a la primaria, cuando empieza a ver algo, vio algo, pasó algo, y de pronto dice, bueno, por algo decidí. ¿Cuál fue el momento en el cual hiciste como un crack? Sobre todo terminando la secundaria, tenía interés también ¿Hicieron algún test, algo? No. No. Nació de mi parte el interés por la biología, por el contacto con las personas. Y después, una vez que uno se mete en la carrera, pasa por todas las especialidades. Sí. Y ahí es donde empieza a tomar contacto con los pacientes en el hospital. Sí. Y también se va inclinando o diciendo, bueno, por acá no me gusta tanto, por acá me gusta más. Así es como llego a la cirugía. Claro. Y después, bueno. ¿Y había alguna duda? Porque, por ejemplo, jugaba urología con alguna otra rama. La cirugía de pelvis. Mira. Lo que es ginecología y obstetricia. Mira. Y bueno, cirugía general, que al principio fue la primera especialidad que hice. Sí. Pero en definitiva primó esto. Primó esto, prosperó y estoy muy contento. Hoy me decía fuera de cámara que la urología es muy especial, ¿no? Es un sistema muy compacto, por decirlo de alguna manera. La urología, sí, por empezar, no solo atiende al hombre, que es lo que piensa la mayor parte de la población, sino que atiende tanto hombres y mujeres, dado que el área de interés es el aparato urinario, que lo compartimos en ambos sexos, sin límite de edad, tanto niños como adultos. Claro. Y además agregamos el aparato reproductor masculino. Sí, porque a veces se piensa y dice, no, el urólogo no tenés que ir a la mujer, al ginecólogo, el urólogo no, pero la mujer también. La mujer también, porque comparte el mismo aparato urinario con las mismas enfermedades. ¿Y en qué casos va la mujer más que todo? La mujer puede venirnos a ver por tumores de riñón, de vejiga, claro. por piedras urinarias, cálculos, por incontinencia, es decir, pérdida involuntaria de orina. Claro. Nos puede ver por prolapsos.
por infecciones urinarias. Infecciones urinarias. Sí. ¿Y qué es lo que más se está viendo en todo eso? Si después ya vamos a entrar en la vasectomía, ¿qué es de todas esas patologías, qué es la que se está viendo más en estos momentos? Lo que prima es siempre a nivel global el cáncer urológico, y en esta temporada, ahora que empiezan en nuestro hemisferio los tiempos de calor, empieza a verse un poco más de cólico renal, cálculos renales. ¿Por qué? Empieza a haber un poco de deshidratación en las personas y eso lleva a que la orina precipite algunos minerales y se empiecen a formar cálculos y quizá debuten con sus primeros cólicos en esta etapa del año. De lo cual me estás diciendo que en esta etapa en la cual por ahí se transpira más, se hace más calor y demás, es necesario que utilicemos más el agua, que usemos más el agua. Importantísimo la hidratación de todos los días y cuidarnos del sol. Claro, cuidarnos del sol. Maximiliano, ¿qué les dejó a ustedes el COVID dentro de la especialidad? ¿O cómo pudieron tratar? ¿O qué cosas, qué inconvenientes tuvieron? ¿O qué pasó en estos 2 años duros, ¿no? Mira, David, es muy buena esa pregunta, porque nosotros tenemos, como algunas otras especialidades, lo que se llama screening, es decir, un control anual. Correcto. Que en nuestro caso está dedicado al hombre mayor a 50 años para la detección precoz del cáncer de próstata. Sí. Muchos pacientes que estaban en seguimiento anual por el COVID, por dificultad de acceso, bueno, las causas que ya conocemos, que sufrimos todos, quizás se desconectaron del sistema, los perdimos y después algunos llegaron ya con un cáncer un poco más avanzado de lo que uno desea. Claro, a veces medio tarde. Exactamente. ¿Y qué hacer en esos casos, no? Porque... Bueno, primero invitar a la población a que vuelva a sus consultas, a sus controles, a sus screening o tamizajes que le llamamos en medicina, para... lo importante, digamos, siempre es que aquel que lo tiene lo detectemos a tiempo para ofrecerle todo el arsenal terapéutico. Claro. Pero en general el hombre a veces por ahí es un poco reacio, es decir, la mujer, es decir, ¿te va a hacer los controles? Sí, yo todos los años voy a los controles. El hombre le preguntás, me ha pasado a mí, trabajando ahí en el diario y demás, que le preguntás a varios, no, yo no voy, no, además hay cosas que a mí no me gustan y demás. El hombre es más reacio. Todo eso que decís es cierto, el hombre quizás llega más a la consulta por una charla de café con sus amigos que por una publicidad o por una campaña de salud. Sí, porque inclusive cuando lo hablas de próstata hay mucho, me ha pasado, y hay gente que le pregunta la próstata, ¿qué es eso? Desconoce, quizá cree que con un examen de su médico clínico anual es suficiente. Y nosotros hacemos ciertos estudios que son muy específicos de la especialidad justamente. Claro. Pero a ustedes el hombre ¿cómo llega? ¿Porque siente algo, porque le dicen algo, o también llega por derivación de un clínico que le dice, escucha, vos te hiciste esto? No me hice nunca, pero ya estás en edad de... O llega derivado por un médico clínico, o lamentablemente muchos cánceres urológicos son silentes, es decir, que no generan síntomas. Hay tumores renales que no generan síntomas, el tumor de próstata que no genera síntomas. Algunos sí generan, pero no es tan característico o no es tan habitual que el paciente debute sintomático. Correcto. O cuando lo hace ya es tarde. Y antes, ya te digo, la segunda parte la voy a dedicar directamente a la vasectomía. ¿Cuáles, por ejemplo, decir, en qué circunstancias? Es decir, en próstata, bueno, te das cuenta, y cómo aparece, porque de pronto le dicen, hacete un análisis general y, el PSA te dio más de lo... Tenemos un gran aliado a nivel bioquímico, un examen de laboratorio, que es el PSA o antígeno prostático específico, que debe estar dentro de unos rangos normales o comportarse de cierta manera, más allá de estar dentro del rango normal, que es una de las cosas que tamizamos en el control anual. Eso, sumado a una ecografía para ver el volumen de la próstata, y también se complementa con el tacto rectal, que quizá es algo que el hombre le quiere escapar, pero todavía en el 2022 es una herramienta económica, reproducible, que tenemos todos en el consultorio, que forma parte del examen físico. Que ni te das cuenta. Claro, y es algo que no tenemos que perder los médicos, el examen físico, y con algo tan sencillo como un tacto, un PSA y una ecografía. Son 3 cosas. Una mesa de 3 patas. Exactamente, y ya podemos rumbear al paciente hacia una sospecha o no de cáncer de próstata. Y
¿Hay una edad en la cual la posibilidad es mayor? Los urólogos recomendamos que ese control empiece a los 50 años. 50 años. Exactamente, excepto que el paciente tenga un antecedente familiar, claro, directo. Mi papá, por ejemplo, tuvo... Un padre, exactamente. Un hermano. Lo que pasa es que a veces, yo te digo por mi caso, mi papá era de otra época. Otra época, exactamente. Ahora es más fácil que tu hijo te pregunte a vos, pero en las décadas, de las generaciones atrás, nada. Exactamente. No sabía. Podían haberlo tenido toda la vida y no se dieron cuenta. Pero bueno, sí es importante hacer hincapié en eso, en los controles anuales del urólogo, del gastroenterólogo, del ginecólogo. Sí. Son algunas de las especialidades que tenemos que concurrir habitualmente. Maximiliano, vamos a hacer una pausa, enseguida hablamos directamente de vasectomía, que es lo que nos convoca, pero no está de más traer a colación todo este tipo de cosas, ¿no? Perfecto. Estamos hablando con el especialista de urología, es algo más, pero después nos va a contar, Maximiliano Falcioni, acerca de todos los cuidados que hay que tener, que tiene que tener especialmente el hombre. Y después de la pausa vamos a hablar de qué es esto de la vasectomía, de lo cual cada vez se habla un poquito más. Hacemos una pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Farmacia Piqué, homeopatía y flores de Bach, productos dermocosméticos, medicamentos para tratamientos especiales. San Martín 117, 454-8770. Vuelve primavera. Vuelve que te espero. Pues quiero decirte algo que tú tal vez no sepas. Me siento derrotado y acomplejado por ti. Vuelve primavera. Yo moriré de amor. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. Segunda parte de este programa muy interesante. Se va a dar cuenta cuando termine todo lo que viene todavía en esta segunda parte. Estamos con el especialista en neurología, el doctor Maximiliano Falcioni. Bueno, Maxi, vamos a entrar directamente en la vasectomía. Sí, ¿qué es la vasectomía? La vasectomía es un método de anticoncepción quirúrgico masculino. Anticoncepción. Exactamente. Consiste básicamente en cortar o ligar dos estructuras que están... como dos cañitos. Dos conductos, se llama conducto deferente, que es el mismo de cada deferente, lado. Exactamente. Ajá. Lo que hacemos es discontinuar su trayecto para impedir el paso de los espermatozoides. Correcto. ¿Qué impide? ¿De dónde a dónde? Porque siempre hay mitos, hay cosas que no sabemos, que no está de más traer a colación. ¿Dónde se generan los espermatozoides? Te cuento. Los espermatozoides se generan en los testículos. Los testículos. Ahí hacen todo un recorrido por una serie de conductos, entre ellos el conducto deferente, y al espermatozoide se le van agregando distintas sustancias. Correcto. Con otras glándulas, por ejemplo la próstata, y de esa manera se compone todo el semen, que es lo que el hombre o la pareja ve al eyacular. Sí, correcto.
Pero como te digo, el semen se compone entre muchas cosas, Sí. además del espermatozoide. Sí. Lo que logramos con la vasectomía es anular la salida de los espermatozoides, pero el semen mantiene las mismas características. O sea, que quedan los espermatozoides y quedan ahí. Quedan reducidos en el momento donde uno anula el Claro. trayecto. Pero el semen se comporta de la misma manera que antes, es decir, Correcto. mismo volumen, Sí. mismo olor, mismo color, no se altera el orgasmo del varón ni la potencia sexual. Claro. Todo eso Sí, no porque se esa es una de modifica. las dudas, ¿no? Me cortan acá y yo después Exactamente. no estoy igual. No. Ahora, vos me decís que se anula la salida de los espermatozoides. Y a mí la pregunta que se me ocurre es, si yo impido que salgan, ¿cómo es el tema de la formación de espermatozoides? Porque por ahí el testículo produce y quedan ahí. O se van muriendo entre ellos, se van matando entre ellos. Se van reabsorbiendo. Ah, ahí Es está. una buena forma de decirlo. Sí. Claro, se van resolviendo entre ellos. Ajá. Me decís que la eyaculación va a ser normal, porque ¿en qué tiene miedo el hombre? El hombre pregunta mucho si ¿Por qué se va a ver pregunta? afectada la potencia, Sí. el deseo o el orgasmo. Y la verdad que ninguna de las causas o de estas cuestiones se ve modificada en Claro, lo absoluto. claro. Solamente cambia el contenido del semen, que no va a tener espermatozoides, y eso se detecta con examen bioquímico, ¿sí? Mirando el microscopio. correcto. Pero al ojo humano es todo lo mismo. En general, ¿quién va a la consulta? ¿Va el hombre solo? ¿Va el hombre con la mujer? ¿Cómo es? ¿Va la Se dan los pareja? dos casos. Ah. Muchas veces viene el hombre solo, que ya lo charló con su mujer. charló con su mujer. Se decidió en familia como parte de la planificación familiar. Ajá. O a veces vienen en conjunto. O también viene un hombre soltero o separado, que ya... ¿Y qué dice? Bueno, primero preguntan... Debe haber casos muy disímiles, ¿no? Hay de todo. Primero preguntan cómo es el método, Ah, el procedimiento, la le tiene internación, miedo a eso por ahí. la anestesia y todas esas Claro. cosas que te cuento brevemente. Sí. Es un procedimiento ambulatorio, es decir, que el paciente se interna, se opera y se va a la casa a las pocas horas de Mirá operado. vos, claro. Nosotros hacemos la técnica más nueva, que es la vasectomía sin bisturí, es decir, son 2 punciones, una de cada lado, muy pequeñitas, que no mirá. requiere incisión Ajá. clásica como se hacía antes. Y ahí llegás hasta donde están los conductos. Exactamente. ¿Y los cortás o los atás? ¿Cómo es? Hacemos 2 o 3 cosas a la vez para correcto. asegurarnos de que Sí. el método sea lo más eficaz posible. Cortamos, retiramos un pedacito para que quede el conducto ligado y Sí. discontinuado. Discontinuado. Es como que un cañito le sacás, sacás una un pedacito. parte. Claro. Eso sirve para 2 cosas. Claro. Primero, como te digo, para mejorar Sí. las chances de éxito. Sí. Y segundo, eso lo mandamos a analizar a un ¿Por médico qué? patólogo. Porque Primero es siempre se hace de buena conducta quirúrgica, todo lo que Ah. sacar del cuerpo se manda a analizar. se manda a analizar. Y por otro lado nos sirve como documento, tanto para el cirujano como para el paciente, para garantizar que se extirpó un pedacito de cada Claro, tren. es una forma de que el paciente se sienta tranquilo de que Exactamente. el trabajo se De que el hizo trabajo se bien. hizo correcto. Claro. Y una vez que se opera, hacemos una sedación sencilla con Sí. el anestesiólogo, pasa a la habitación y a las 2 o 3 horas se va a la casa. Se va. Es de buena práctica también que haga un poco de reposo Sí, claro. unos días, que Sí. dependerá sobre todo de la ocupación del paciente, Sí, claro. de su oficio, si es muy activo, si Sí, es más sí. tranquilo. Y después, una vez que le damos el alta quirúrgica, el paciente debe seguirse cuidando, esto es muy importante, déjame claro. recalcarlo, Sí, debe seguirse cuidando 3 meses, por lo menos, sí. porque es el tiempo que de alguna manera demora que se purgue toda esa cañería de espermatozoides. Está bien, perfecto. Pero cuidándose Exactamente. cómo. Con algún método, puede ser anticoncepción oral Ah, femenina, no es método de barrera, claro, sí. con algún método, el que venían haciendo antes, como Sí, pareja, Sí. y recién a los 3 meses hacemos un control bioquímico con un espermograma. Correcto. Ahí el paciente lleva una muestra de semen al laboratorio, la mira un bioquímico al microscopio Y ahí se va a fijar si- informa
que no hay espermatozoides. Porque puede existir la posibilidad, me decías, de que por ahí algún espermatozoide ande dando vuelta y que se vea pícaro y diga, y bueno, yo me escapé, ¿viste? Por eso es prudente hacer este estudio y en tal caso repetirlo al mes hasta que se negativice. Claro. En general los casos como son, vos me decís que va el hombre, cuando va con la mujer es porque él le dice, mira querida, yo no, hasta acá llegamos. Ahora, la gran pregunta es, un hombre por ahí dice, bueno, me quiero hacer la vasectomía, está todo bien, va con hasta puede ir con la mujer, y con el tiempo por ahí se produce, cambia de pareja, y la nueva mujer le dice, pero a mí me gustaría tener un hijo tuyo, entonces vos te hiciste, entonces la primera pregunta es, Sí. ¿Es reversible el método? Es una excelente pregunta. El método tenemos que entenderlo, que el cirujano y el paciente lo tienen que interpretar como algo irreversible y que va a ser algo permanente. Es una decisión que uno tiene que tomar para el resto de su vida. Mirá. Eso no quita que existe una cirugía que se llama reversión de la vasectomía, donde se pretende volver a canalizar el conducto. Unir los cañitos. Claro, ese cañito que previamente se divorció, Sí. se lo vuelve a coser, nosotros los cirujanos le decimos anastomosar. ¿Y están en condición los cañitos después de haber estado medio... Bueno, cuanto sin más uso? tiempo pasa de la vasectomía, menos chances de éxito tiene esa reversión. Correcto. Y así todo, uno tiene que ser claro que esa reversión tiene una baja tasa de éxito en el sentido de que se encuentran espermatozoides en el semen, Claro. y mucho menor tasa de embarazo después. Claro. Por eso la vasectomía es una decisión Que hay se que tiene masticarla bien, muy hay que bien, pensarla bien. y como un proyecto de planificación familiar de por vida. Se te han dado muchos casos en los cuales se han vuelto a decir, mira, quiero volver atrás. No es tan común No es por el tan momento, común, claro. pero también hay que reconocer que es una técnica quirúrgica que de a poquito está sumando cada vez más pacientes. Sí, sí, Tal sí. vez lo veamos, esta repercusión, Dentro en de 10, unos 15 años. Exactamente. Claro. ¿Y la mujer qué dice? Yo creo que la mujer es un método que apoya mucho, que le gusta, ¿sí? porque históricamente la mujer es quien ha puesto el cuerpo, Claro, sea sí, con sí. comprimidos, Sí, con sí, la sí. ligadura tubaria. Ahora hace algo vos también. Exactamente. Claro. Y la vasectomía es menos invasiva que la técnica quirúrgica femenina. Sí. Por lo tanto, me parece que los hombres tenemos que tener en cuenta esta alternativa. Vamos a poner granito de arena nosotros. Exactamente. Claro. Es una gran alternativa que nos da la urología, Claro. es sumamente mini-invasivo, sin bisturí, y otra cosa importante Sí. a destacar es que no previene lo que son las infecciones de transmisión sexual. Por supuesto que no, solamente evita el embarazo. Te tenés que cuidar igual. Exactamente, Claro. en el caso de que hay que cuidarse con preservativo. Ese hombre tiene la vasectomía hecha, es difícil volver atrás, pero bueno, tiene una nueva pareja y bueno, y le gustaría tener un hijo. En esos casos que se acude a la fertilización... Se puede acudir a la fertilización asistida, claro. se puede hacer una punción testicular para obtener muestras de espermatozoides, Sí. Y si no, se puede previamente a la vasectomía decidir congelar una muestra de mira. semen, Ajá. también como una alternativa. O sea, guardamos antes de la vasectomía, guardamos semen, Exactamente. congelamos semen y el día de mañana, si lo queremos volver a utilizar... Pero como vemos, son todas cosas que Sí. vuelven engorroso a toda esta planificación familiar. Sí. Con lo cual debe ser una decisión Bien acertada pensada. para toda la vida. Exactamente. Claro. Pero hay que tener en cuenta, no es reversible, es muy difícil que sea reversible. Se hace con la intención de que sea permanente. Claro. ¿Qué consejo le daríamos a un muchacho, a una persona? En general, ¿de qué edad se están yendo a hacer la consulta? Lo que más vemos son pacientes entre 30 y 45 años. ¿Ya han sido papá o...? En términos generales, con Claro. paternidad cumplida. Sí. Claro. Sí. ¿Qué consejo le podemos dar a ellos? Que lo tengan en cuenta, que lo conversen con sus parejas. Que es posible. Que es posible, que es una práctica que se hace en el día, Claro. requiere poquitos días de posoperatorio, de convalecencia, que es importante saber que durante 3 meses deben seguir con otro método Sí. anticonceptivo, y yo creo que la vasectomía llegó para quedarse, Sí, mirá. y es hora de que quizá los
hombres aporten un granito de arena. aportemos con esta historia, dado que la mujer fue siempre la que puso el cuerpo para la anticoncepción. Seguro. Gracias por venir, Maxi. A ustedes por la invitación, muchas gracias. El doctor Maximiliano Falcioni nos ha hablado, entre otras cosas, de vasectomía. Él, como todos los invitados a este programa, va a recibir un presente de Brix que está en Roca 97. Nosotros nos vamos a reencontrar exactamente en una semana. Gracias.